Dios le bendiga. Amen. God bless you. Dios les bendiga. Mingalaba es desde Burma. Mingalaba. Ahí se dice Dios te bendiga en Burma, en el país de Burma, país. Y en árabe es Rabi al-Baraka. En árabe lo acaba de decir también. Amen. República de Georgia es Shridobat. En la nación de Armenia es Atzvatsornik. Mi padre, I better let you talk. Okay. My father always told me to try to learn something in the languages when I would travel. Mi padre siempre me dice que aprenda algo de los idiomas cuando viajo. And one of the things I like to learn is the greeting. Y una de las cosas que me gusta aprender es el saludo. Some places it causes a little bit of trouble. En veces se me hace un poco dificultoso en algunos lugares. You know, in Thailand they always meet with their hands together. En Tailandia siempre te saludan así. And when we come to church we have our Bible or you have a bag. Y cuando llegas tú a la iglesia siempre tenemos o una bolsa o una Biblia. So when someone greets me I'm always looking for somewhere to. Y cuando alguien me saluda siempre busco la manera de poner la Biblia en algún lugar. So I asked another missionary, "What do you do?" Y le dije a otro misionero, ¿qué es lo que haces tú cuando He te said, "I just saludan? give them one hand." Solamente les doy una mano, dice. Amen. Amén. We've been sharing these last few days Hemos estado compartiendo estos últimos días about missions. acerca de las misiones. And we've been talking about what God wants to do here in Mexico. Y hemos estado hablando acerca de qué es lo que Dios quiere hacer aquí en México. God has blessed this nation with the gospel. Dios ha bendecido este país con el Evangelio. God has given you great men and women of God. Dios les ha dado grandes hombres y mujeres de Dios. In the years that I have been here in Mexico, En los años que yo he estado aquí en México, I've met great quality of young people. he conocido una gran calidad de jóvenes. I've met many people that are great people of prayer. A muchas personas que son grandes personas de oración. Mexico received much over the years in missions. México ha recibido mucho al pasar de los años en misiones. And within the life of those churches there's great riches to share. Y dentro de la vida de esas iglesias hay grandes riquezas que compartir. And I believe that it's God's timing for this nation Y ahora yo creo que es el tiempo de Dios para esta nación. to be broke open and to be poured out as a De- blessing to the De que nations. se abra y se derrame como bendición a las demás naciones. And I know that's why so many of you are here. You're interested in that. Y yo sé que muchos de ustedes están aquí por esa razón, porque tienen un interés en eso. You know, most of the countries of this world are very poor. La mayoría de las naciones son muy pobres alrededor de este mundo. But you know, there's no limitation to what God can do. Aún así no hay límite para lo que Dios puede hacer. It's not what we have, it's what God can give through us No that es lo que matters. tenemos, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros que importa. We're vessels. Somos vasos. And God's the one that fills those Y vessels. Dios es el que llena esos vasos. And if we're willing to give, Y si estamos dispuestos a dar, then God's willing to bring to us. entonces Dios va a estar dispuesto a dar a través de nosotros. God desires to fill us that we can be poured out for others. Dios desea llenarnos para que nosotros podamos sobreabundar para otros. I went to the nation of Iraq 3 times in the Hey. last 10 years. En los últimos 10 años he ido a la nación de Irak. And I remember when I went a few years ago, Y recuerdo cuando fui hace unos años atrás. we went to the north of Iraq Fuimos al norte de Irak and we were going to teach what is called the School of y Christ. íbamos a enseñar algo llamado la Escuela de Cristo. We brought students in from different parts of Iraq, Trajimos a estudiantes de diferentes partes de Irak. and it was during the time of a lot of terrorism in that country. Esto era durante el tiempo de mucho terrorismo en ese país. And I remember the students came. Y recuerdo que vinieron los estudiantes. I had an opportunity to talk with so many of them. Tuvimos una oportunidad con hablar con muchos de ellos. First of all, I was very surprised at how much education so many of them had. Al principio me sorprendí de tanta educación que muchos de ellos tenían. We had 2 or 3 doctors in the class, Teníamos como 2 o 3 doctores en la clase, engineer. arquitectos, I was just surprised at the knowledge that so many of them had. y me sorprendí del conocimiento que muchos de ellos tenían. One of the young men that came, Uno de los jóvenes que vinieron, he was one of the top 10 in intelligence in the colleges in that él country. era uno de los primeros 10 de inteligencia en las universidades de ese país. But they were a people that had been broken.
pero eran personas que habían sido quebrantadas. The war had broke them down. La guerra los quebrantó. So many of them, different ones, family members had been lost. Muchos de ellos, sus familiares, habían sido perdidos. The country was in ruins, El país estaba en ruinas and nobody knows what tomorrow holds. y nadie sabía qué es lo que iba a traer el mañana. But they would tell me the different testimonies. Y me estaban platicando los diferentes testimonios. One of the first things that happened, Una de las primeras cosas que sucedieron, 23 of we had about 35 students. teníamos como unos 35 estudiantes. But about 23 of them met in Baghdad and then came to the north. Como 23 de ellos estaban en Bagdad y luego subieron al norte. And they rode on a bus, Y se fueron en un camión. and as they were leaving Baghdad, Y mientras ellos se iban de Bagdad, they always stop you at the checkpoint. siempre paraban en un punto, en una aduana, se puede decir. The police will come on the bus and check everyone's Y la documents. policía se subía al camión para checar los documentos de todos. They're looking for these foreign terrorists that come in. Buscaban a los terroristas extranjeros que querían entrar. And for some reason that day, Y por cierta razón, en ese día, they waved them through. los dejaron pasar. They didn't go on the bus and check any documents. No se subieron al camión para checar sus documentos. And as that bus went forward, Y mientras ese camión siguió adelante, it passed about 100 meters up, pasó como 100 metros adelante. and a bomb exploded at the checkpoint. Entonces una bomba explotó en esa aduana. Had they have entered that bus to check Si them, los policías se hubieran subido a ese camión, we'd have lost all 23 of those los students. hubiéramos perdido a los 35. God's a miracle worker. Dios es un Dios de milagros. Another man and his wife that came, Otro hombre con su esposa vinieron. he was a taxi driver. Él era un taxista. He said he was sitting in the taxi, Dijo el que estaba sentado en el taxi and a terrorist got in the car, y se metió un terrorista ahí con él. pulled out his gun, Sacó su pistola and just emptied it. y la vació. Shot probably about 9 times. Como 9 veces la disparó. And he said, I thought I was dead. Y él dijo, pensé que estaba muerto. He said the guy got out of the car and Se took salió off. del carro el terrorista y se fue. He said he fired just from me to here. Él me dice, me disparó de aquí de cerca And he said I wasn't hit. y no me pegó. And when I looked in the back seat of the car, Y cuando miré en el asiento trasero del carro, the bullets had fallen out of the gun and landed on the ground. dice que las balas salieron de la pistola y cayeron en la parte del piso del carro. He said another day I was walking in the street. Y dijo, otro día iba caminando por la calle, He said God spoke in my ear. Dios me habló al oído. He told me, you turn at this corner and you go that way. Y me dijo, vete a esta esquina y dale para acá. He said I planned to keep going straight. Mi camino era para irme derecho. He said when I turned, Cuando di a car blew up over on that street. a la izquierda, un carro explotó en la calle ahí enfrente. God delivered him. Dios lo libertó. And his wife told me, Su esposa me dijo, she said, my daughter and I, we were in the car. mi hija y yo estuvimos en el carro. It was nighttime. Era en la noche. And she said, I was driving and I was approaching an American military vehicle. Y ella dijo, yo iba en camino y me iba acercando a un vehículo americano de la militar. She said, I didn't realize what I was doing. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. They were wanting me to stop, but I couldn't see. Querían que yo parara, pero no podía ver. Said they turned around with a machine gun on that vehicle. Dice que ellos voltearon a la pistola, a la ametralladora hacia el carro And they began to fire at that y car. empezaron a tirarle al carro. You know, that gun will penetrate the engine. Esas balas pueden penetrar el motor. But as it was coming to the car, Pero mientras venía hacia el carro, she said, I saw the bullets and the lights. dice que vio las balas a través de la luz They came to the front of the car. que vinieron al frente del carro. They turned and went around the Dice car. que vio cómo las balas vinieron y se fueron así. God delivered her. Dios la libertó. God's a miracle worker. Dios es un Dios de milagros. You know, many times I hear many times people will tell me this. Muchas veces escucho a personas que me dicen esto. Why do all the miracles happen in other ¿Por countries? qué es que los milagros suceden en otros países? Well, that's not true. Eso no es verdad. There are many miracles that happen right here in our midst. Hay muchos milagros que suceden aquí en medio de nosotros. Many of you know miracles in your churches, in your own life. Ustedes han conocido de milagros en sus iglesias y en sus propias vidas. But one of the reasons you hear so much about miracles in the mission Y field, una de las razones por que tú escuchas de tanto milagro en las misiones it's because we have touched the heart of God Es when we porque- have entered into missions. es porque hemos tocado el corazón de Dios cuando entramos en misiones. God gives power.
Dios da poder, He gives strength, Él da fortaleza, He gives grace, da gracia, but He does that to fulfill His will. y hace eso para cumplir su voluntad. And there's nothing like going into that Y no harvest hay field. nada como ir a esa cosecha. There's nothing that pleases God more No hay nada que agrade a Dios más than when we take the blessings He's given us and pour it out on other people. que cuando nosotros tomamos la bendición que nos dio y la derramamos sobre otras personas. About a year after that school, Un año después de la iglesia de Cristo, the school we had, about a year after the school we had in Iraq, después de un año después de la escuela que tuvimos en Irak, we had the man that helped us set up that school there. el hermano que nos ayudó a organizar la escuela ahí, He's about 35 years of tiene como age. 35 años de edad. He was not married. No estaba casado, He was a good friend of mine. era un buen amigo mío. He was walking, he was in a car in Iraq, Él estaba en un carro en Irak and as they were driving, y mientras ellos the manejaban, terrorists blocked the car. los terroristas se le pusieron enfrente. They got out with the guns, Salieron con las pistolas and he had one opportunity to make a call. y él tenía una oportunidad para hacer una He llamada. called his pastor, Le llamó a su pastor and he said, I'm being kidnapped. y le dijo, me van a secuestrar. And the phone was cut. Y se cortó el teléfono. And then they took him away, Entonces se lo llevaron. put him into the car, Lo pusieron en el carro de ellos they drove him out, and they put him in a cave. y lo pusieron en una cueva. You know, we heard the word. The pastor called different churches, Escuchamos acerca de eso. El pastor le llamó a ciertas iglesias and that word spread to churches all over y this esa, world. esa palabra de lo que sucedió se esparció a muchas iglesias alrededor del mundo. Thousands of people in the family of God began to Y pray. miles de personas de la familia de Dios empezaron a orar. I remember they called me. Recuerdo que me llamaron a mí. They said, our brother's been taken. Nos dijeron, secuestraron a nuestro hermano. It broke my heart. Y quebrantó mi corazón. Every time I would get up in the morning, Cada vez que yo me levantaba por la mañana, I'd go to pray. I'd pray for him. iba a orar y oraba por él. When I sat down to eat, Cuando me sentaba a comer, I would think, does he have anything to eat? yo pensaba, ¿tendrá él algo que comer? When I'd lay down to rest at night, Cuando me acostaba el resto de la noche, I thought, are they beating him? Is he pen- even alive? pensaba yo, lo están golpeando, estará vivo. You know, we went to church Sunday morning, Cuando fuimos a la iglesia el domingo en la and mañana, our choir always meets before the service, nuestro coro siempre se une antes del servicio and the choir prays together. y el coro ora juntos. And they told him about that young Y man. les dijeron acerca de este joven. I remember one of the sisters in that church. Recuerdo una de las hermanas de la iglesia, The Spirit of God touched her. el Espíritu de Dios la tocó She prayed like that was her own y son. oró ella como si fuera su propio hijo. She felt in her heart what that Sintió en boy's su own mother corazón felt. lo que la madre de este muchacho sentía. And she prayed like that was Y her ella son. oró como si fuera su propio hijo. For 7 days we heard Por nothing. 7 días escuchamos nada. We just believed God. Simplemente creímos en Dios. The last days, after 7 days, Después de 7 días, we received a call that he had been released. recibimos una llamada que lo soltaron. You know, I talked to him about what happened. Y hablé con él acerca de lo que pasó. He said they took me in that cave. Me dijo, me llevaron a esa cueva. There were about 10 or 11 other people they had taken. Había como 10 o 11 personas más aparte de mí ahí. And he said I would many times just get on my knees Y en veces yo me arrodillaba and just lift my y hands and pray. levantaba mis manos en oración. I didn't care who was around. No me importaba quién estaba a mi I alrededor. didn't care who saw me. No me importaba quién me mirara. But he said, Darren, Me dijo, Darren, I kept asking myself, yo me preguntaba a mí mismo, who was that man in that cave? ¿quién era ese hombre en la cueva? He said, I didn't know that was in me. Yo no sabía que eso estaba dentro de mí. But when I was put into that situation, Pero cuando se me puso en esa situación, God gave me that strength. Dios me dio esa fortaleza. And he said, they told me one day, Y dice, me dijeron un día, the only reason you pray is because you're in trouble. me dijeron, la única razón por que tú oras es porque estás en He problemas. said, no, I prayed long before I came here. Y les dije, no, yo he estado orando desde antes de que yo llegara aquí. He said, one day, Un día the dijo, head terrorist, el terrorista principal, he said, who is the preacher? él dijo, ¿quién es el predicador? He asked the other people that were being imprisoned, Les preguntó a los demás secuestrados, which one of you is the preacher? ¿quién es de ustedes es el predicador? He said, I raised my hand. Y él dijo, levanté mi mano. He told the other terrorists, Y le dijo a los otros he terroristas, said, take this preacher out and kill him. dijo, lleven a este predicador y
mátenlo. He said God closed their ears. Dios cerró sus oídos. He said it's like they didn't even hear the command. Dice que es como que si ellos no hubieran escuchado lo que les dijo el He jefe. said he did that 3 times. Dice que el jefe les dijo eso 3 veces. But they never took me out to Pero kill me. nunca me sacaron, nunca me asesinaron. He said after 7 days, Después de 7 días, they just released me. simplemente lo soltaron. You know, they were finding people dead all over Se Iraq. encontraban gente muerta en todo Irak. Gloria a Dios. Hallelujah. But God delivered that man. Pero Dios libertó a este hombre. He said after a few weeks, Dijo, después de unas semanas, he said I was in Baghdad dijo, estuve en Bagdad and my cell phone rang. y mi celular timbró He said I answered it. y lo contesté. It was one of the terrorists that was holding me in the cave. Era uno de los terroristas que me tenían en la cueva. And the terrorist said to me on the Y el phone, terrorista le dijo a este hermano, he said, are you praying for me? le dijo, ¿estás orando por mí? Hallelujah. Aleluya. This God is real. Este Dios es real. This God can defend us. Este Dios nos puede He defender, can protect us puede protegernos in any situation of en life. cualquier situación de la vida. I've heard so many testimonies come out of Iraq. He escuchado tantos testimonios de Irak. One of our great friends there Uno de nuestros grandes amigos allá pastors one of the great churches in Baghdad. pastorea una de las grandes iglesias de Bagdad. When we went there to visit him in 2004, Cuando fuimos a visitarlo en el 2004, we said, what did you do when the bombs were coming? me dijo, ¿qué hacías cuando venían las bombas? The missiles are flying. Los misiles iban volando. He said, my wife and I went outside. Él dijo, mi esposa y yo salimos, We sat down on a bench together nos sentamos ahí en la banca and we just held hands. y nos agarramos de las He manos. said, we watched the missiles fly over. Veíamos los misiles volar en el cielo. We heard the bombs exploding. Escuchábamos las bombas He explotar. said, but God promised me Pero dijo, Dios me prometió that we would not be harmed. que no nos iban a hacer So daño. we went and sat outside Así es que nos sentamos afuera, and just held hands and nos believed God agarramos de las together. manos y creímos en Dios juntos. He said 1 or 2 things fell down off the shelves in the Dijo, house, dijo una que otra cosa se cayó de la alacena y de la casa, but God delivered my family. pero Dios libertó a mi familia. Thank God. Gracias sean a Dios. This God is real. Este Dios es real. Hallelujah. Aleluya. He's real today. Él es real hoy. His desire Su deseo de Él is to work in our lives. es de obrar en nuestras vidas. Amen. Amén. I want to share with you for a little bit Quiero today compartir por un poco con usted hoy about the cry of the Spirit of God. acerca del clamor del Espíritu de Dios. And I want to read first from Luke chapter 10, verse 2. Y primero quiero leer del versículo de Lucas 10:2. Lucas 10:2. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. And then Romans chapter 8, verse 26 and 27. Y ahora Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Dice la palabra del Señor, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. And then finally in Matthew chapter 2, verse 18. Y finalmente vamos a Mateo capítulo 2, versículo 18. Mateo 2, 18. Gloria al Señor. Mateo 2, 18 dice así. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Amen. Amén. You know, one morning when I was in Egypt, Sabe, una mañana cuando yo estuve en Egipto, we were having breakfast estábamos desayunando and we were at a Bible school. y estuvimos en una escuela bíblica. And I heard a little boy in the other room. Y He had fallen. escuché un niño en el próximo cuarto que se había caído And he began to cry. y empezó a llorar. And the translator that she works with Y me, la traductora que trabaja conmigo it was her son. era el hijo de ella. You know, I'm a father. Yo soy un padre. I have 2 children at home. Tengo 2 hijos en casa. And when I heard that boy Y cry, cuando yo escuché a ese niño llorar, instantly I knew
that cry. Instantáneamente reconocí el I clamor. knew it was a cry of pain. Yo sabía que era un clamor de dolor. I knew he was hurt Yo sabía que estaba dolido. because a father knows the cry of children. Porque el padre conoce el llorar de sus hijos. You know, in our church, En nuestra iglesia we have about 80 children in the children's ministry. tenemos como 80 niños en el ministerio infantil. And when my children were very Y small, cuando mis niños están muy pequeños, all of the children could be talking. todos los niños podían estar hablando. But if my son or daughter cried, Pero si mi hijo y mi hija lloraban, I would always know it was gracias, them. yo sabía que eran ellos. I could hear their voice through all of that crowd. Yo podía escuchar su voz a través de todo ese grupo de niños. Their cry reaches something deep in my heart. El llorar de ellos alcanzaba algo profundo de mi corazón. Today my son is 15. Hoy mi hijo tiene 15, My daughter is 14. mi hija 14. But when they were babies, Pero cuando ellos eran bebés and I would leave to travel in the mission y yo field, me iba a trabajar en la obra misionera, you know, when I would hear children cry, cuando yo escuchaba a niños llorar, my heart would melt. mi corazón se derretía. I would sometimes almost have to leave the room En veces casi me tenía que salir de ahí, because I'd hear my own children. porque escuchaba yo a mis propios And it hurt hijos to be away from them. y me dolía estar lejos de I ellos. remember I came home one time. Recuerdo que una vez llegué a casa, My son was only about a year old. mi hijo tenía como 1 año de edad. I'd been gone for a few weeks. Yo ya llevaba varias semanas de lejos. And when I went to pick him up, Y cuando fui a recogerlo, he cried and he pushed me away. él lloró y me empujó. You know, he didn't know how to express his feelings. No sabía cómo expresar sus sentimientos, But I had been gone. pero yo me había ido. And that was hard for him. Y eso era difícil para And él. it's never been easy to leave that family. Nunca ha sido fácil dejar a la familia. But God has brought us together as a family. Pero Dios nos ha unido como familia. And God has made the sacrifice of missions in our home one sacrifice. Y Dios ha hecho el sacrificio de misiones en nuestro hogar un solo sacrificio. As I stand here today, my wife and my children are with me. Mientras yo estoy parado aquí, mi esposa y mis hijos están conmigo. We're here together. Estamos aquí They're juntos. praying for me. Ellos están orando por We're mí. here with one heart. Estamos aquí con un corazón. We're here with one desire. Estamos aquí con un deseo. I was telling everyone yesterday, Les decía a todos ayer I have a letter I keep in my que bag. tengo una carta en mi bolsa. My daughter wrote it a few months ago, Mi hija la escribió hace unos meses atrás. and she hid it in my bag when I left. Ella la escondió en mi bolsa cuando yo me fui. She said, I'm going to miss you, Y dice, te voy a extrañar, but I know that Jesus Christ needs you. pero sé que Jesús te necesita. I know that people must hear this Yo gospel. sé que hay personas que necesitan escuchar este evangelio. I carry that with me everywhere I go, Me llevo esa carta donde quiera que yo voy, because that gives me strength. porque eso me da It fortaleza. lets me know I'm doing the will of God. Me hace saber que estoy haciendo la voluntad de But that Dios. family is doing that with me. Y mi familia también lo está haciendo conmigo. You know, there's a pastor in Guatemala. Hay un pastor en Guatemala He's a mentor to me. que es un mentor para mí. He's a native Guatemalan man. Es un nativo de Guatemala. I met him 12 years ago. Lo conocí desde hace 12 He's años. been like a father to Ha me. sido como un padre para mí. I learned so much from him. He aprendido tanto de él. He has a small church in Guatemala Tiene una City, pequeña iglesia en la ciudad de Guatemala, but he's a man of pero God. es un hombre de Dios. And the thing that so blessed me about Y him lo que me ha bendecido tanto de él is the whole family serves God as one. es de que toda la familia sirve a Dios como uno solo. I watched his children grow up. He visto a sus hijos crecer. When I met him, his children were very small. Cuando lo conocí, sus hijos estaban pequeños. But I watched his daughter grow up and be a missionary to Belgium and Europe. Y ahora he visto a su hija crecer y ser una misionera a Bélgica, en Europa. But I asked him one Y day, le pregunté un día, I said, brother, how did you do this? le dije, hermano, ¿cómo hiciste esto? How did you bring your family together ¿Cómo es que uniste a tu familia de tal manera to have one heart in this ministry? para tener un corazón en este He ministerio? said, Darren, it was not always this way. Y me dijo, ¿sabes qué, Darren? No siempre fue así. He said, I remember my oldest son. Recuerdo que mi hijo, el mayor, He told me one day, me dijo un día, he said, you care about that church and those people more than you do us. le dijo, ¿sabes qué? Te preocupas más por la iglesia y esa gente que por He said, nosotros. that broke my heart. Eso quebrantó mi corazón, I didn't know dijo. exactly what to do about No it. sabía qué hacer al respecto. You know, and we don't always know. Y no siempre sabemos. Nobody can really teach you that. Nadie en realidad te puede enseñar eso. But when you become aware of it, Pero cuando tú te das cuenta, you know it.
Tú lo sabes. You bring it to God. Y se lo traes al Señor. And you let grace work it Y out. dejas que la gracia se encargue. And God begins to work a miracle in that home. Entonces Dios empieza a hacer un milagro en ese hogar. And my friend in Guatemala, Y mi amigo en Guatemala he told me a few years ago, me dijo hace unos años atrás, he said, I went to El Salvador. me dijo, fui a El Salvador. We were preaching outside Estamos predicando in afuera, the rain. en la lluvia. He said, I stood there in the rain preaching. Me paré ahí en la lluvia predicando. He said, my daughter sat on the front row, Y mi hija estaba sentada en enfrente. water falling on her. Y la lluvia cayendo sobre ella. And she sat there with her head bowed, praying for me the whole time Y I ella se preached. sentó ahí con su cabeza inclinada orando mientras yo predicaba. Somehow God made it a family En cierta together. manera Dios hizo esto como algo de familia. That's what I desire in my Es home. lo que yo deseo en mi hogar. That's what every preacher desires. Es lo que todo predicador desea. What good does it do for us to pastor a church and lose our own family? Qué bueno es de que nosotros pastoreemos una iglesia y perder nuestra propia familia. How much greater that our sons and daughters would grow up Qué más grandioso puede haber que nuestros hijos crezcan and do greater things in God's kingdom than we did. y hagan cosas más grandes en el reino de Dios que nosotros. We bring those things to God. Traemos estas cosas al Señor. We ask God to do it. Le pedimos a Dios que lo haga. Last Sunday at home, El domingo pasado en casa, the Spirit of God moved so strong in our church. el Espíritu de Dios se movió tan fuerte en nuestra iglesia. And I looked over, I saw many youth in the Miré a altar muchos praying. jóvenes en el altar orando. And so I went to pray with some of them. Entonces fui a orar con alguien. You know, one of them, I know his family is breaking apart. Uno de ellos, yo sé que su familia se está rompiendo. You can see it all over his face. Lo mirabas en su rostro. I went to pray for him. Y fui a orar por él. Went to pray for another young Fui a boy. orar por otra jovencita. And then my own son was there. Y luego mi hijo estaba ahí. And I went to pray with him. Y fui a orar con él. And while I was kneeling down there Y praying, mientras yo estaba ahí arrodillado orando, I felt two arms come over us. sentí dos brazos que vinieron sobre nosotros. My daughter, Era mi hija. she came too. Ella vino también. And the three of us prayed Y together. los tres ahí orando juntos. What a precious time with Qué God. tiempo tan precioso con That Dios. they have a care and concern for the things of God. Que ellos tengan una preocupación por las cosas de Dios. I don't want to force my children to serve God. Quiero forzar a mis hijos a que sirvan a Dios. I've asked God to let them love Him more than I did. Yo le he pedido a Dios que ellos lo puedan amar más que yo lo pueda amar. That my son would have a greater hunger for God than I ever De que knew. mi hijo tenga un hambre mayor por Dios que la que yo tenga. That my daughter would walk more closely to God than I ever Que mi walked. hija pueda caminar más cercana a Dios que yo pueda caminar. It's a mystery how to make that happen. Es un misterio cómo poder hacer esto que suceda. But to desire it, Pero el we desearlo, can bring it before God, podemos traerlo delante de Dios, who hears the cry of that deep el heart, cual escucha el clamor de ese corazón profundo. and by miracles can make it happen. Y por milagros lo puede hacer que sea así. And by divine influence in the hearts of our Y children, por influencia divina en los corazones de nuestros hijos, He can draw that family Él together. puede unir a esa familia. It's a mystery to me Es un misterio para mí. how my family can live like we Cómo do. mi familia puede vivir como Though I vivimos. travel much, Aunque viajo mucho, we have a very close relationship. tenemos una relación muy cercana. I can only explain it one way, Solamente lo puedo explicar de una and manera. that's the grace of God. Es la gracia de Dios. Only God can do that. Solamente Dios lo puede hacer. All my life growing up, Toda mi vida creciendo, I saw preacher after yo preacher. miraba predicador tras predicador. When their sons and daughters became 18, Que 19 cuando years of sus age, hijos llegaban a los 18, 19 años, many of them ran out into that world. muchos de ellos corrían hacia el mundo. Their mother and father's heart was broken Sus madres y sus padres eran quebrantados en el corazón to see their children go to this world instead of serving al God. ver a sus hijos irse al mundo en lugar de servir a Dios. There are many pastors today that have a broken heart Hay because of that hay now. muchos pastores que tienen un corazón quebrantado por tal razón. But God hears the cry of our heart. Pero Dios conoce, escucha el clamor de nuestro corazón. And God never desired to bring you into ministry for you to lose your Y family. nunca fue el deseo de Dios que tú vinieras al ministerio para perder tu familia. But when He called you, Pero cuando te llamó a ti, He called them. Él los llamó a ellos When He también. brought you in, Cuando Él te trajo
trajo a ti, His arms were big enough to grab your whole family sus and bring them brazos in. eran lo suficientemente grandes para abrazar a toda tu familia. He desires it even more than we desire. Él lo desea más de que nosotros lo podamos desear. It is His hunger as much as it is ours. Es el hambre de Dios igual como es la nuestra. There are different cries that we hear. Hay diferentes clamores que escuchamos. Sometimes a child cries because he wants something. En veces un niño llora porque quiere algo. And the child is spoiled, just wants things. Hay veces que el niño está muy mimado y quiere las cosas. Sometimes people cry because of physical pain. Hay veces que la gente llora por dolor físico. They're suffering. Están sufriendo. Some people have deep hurts in their life. Hay personas que tienen dolores profundos en sus vidas. I remember I was in Burma, Recuerdo una vez en Burma, and we were holding the School of Christ. tuvimos la iglesia de Cristo ahí, It's in the basement of a house. en la parte baja de una casa. It's very dangerous what we were doing. Muy difícil, muy peligroso era lo que estábamos haciendo. The country is ran by the military. Esa nación está siendo gobernada por la militar. We stayed in a hotel, Y nosotros nos quedábamos en un hotel and every day we rode in taxis back and y forth. cada día viajábamos en taxis de un lado a otro. Usually they were trucks. We would sit in the back. Regularmente eran camionetas y nos sentábamos atrás. And one day I'm sitting up in that truck, Un día estaba yo sentado en esa camioneta and there's a car in front of me, y había un carro enfrente de mí. and there's a woman laying in the back of that car. Y había una mujer acostada en la parte trasera de ese carro. And I could see that she's sick. Y yo podía ver que estaba enferma, She's suffering. sufriendo, She's just rolling in pain. dándose vueltas, retorciéndose del dolor. I'm not a doctor, Yo no soy but doctor, it looked like cancer. pero para mí parecía un cáncer. And her children are around her. Y sus hijos estaban alrededor de ella, They're trying to comfort her. tratando de consolarla. And I saw her suffering. Y miraba yo el sufrimiento de esta What could mujer. we do? She's in that car. They're driving away. ¿Qué podemos hacer? Ella estaba en ese carro, iba en camino. And I saw that. Y miré eso. And in my heart, I was crying out Y en to mi God. corazón yo estaba clamando a Dios. If there's some way Si de alguna manera that we could just stop that que car. podamos parar ese carro. If there's some way that we Si- could just lay hands on Si that woman. existiera una manera de simplemente poner manos sobre ella That we could believe God to heal y her. creer en Dios para que la sane. Can't stand to see the people suffer. No puedo yo aguantar ver a la gente sufrir. God hears the cries of the Dios hearts of the escucha people. el clamor de su pueblo. But God's desire to answer that cry. Y el deseo de Dios es contestar ese clamor. He wants to answer it through His people. Él quiere contestarlo a través de su pueblo. When the world was crying out for salvation Cuando el mundo clamaba por salvación and suffering and dying in sin, y sufriendo y muriéndose en el pecado, the cries went up to heaven. el clamor subió al cielo. And God looked across heaven. Entonces Dios miró a través del cielo What can we do? y miró alrededor del cielo y dijo, ¿qué podemos hacer? God chose the best that Y heaven had Dios to offer. entonces escogió lo mejor que el cielo podía ofrecer. He chose what was closest to His heart. Dios escogió lo que estaba más cercano a su corazón. And God gave His only Y Son Dios dio a su único hijo to suffer and die. para sufrir y morir. But why did He give Him? ¿Pero por qué lo dio? Because to relieve the sufferings ¿Para of qué? man, Para calmar el clamor, el sufrimiento del hombre. the Son of God would come to this El earth. Hijo de Dios vino a esta tierra. God would walk this earth in the flesh. Dios entonces caminó esta tierra en la carne. God would not speak from heaven and say, I save you. Dios no iba a hablar del cielo y decir, te voy a salvar, But He would walk to the place where the person laid there sick. sino que iba a caminar al lugar donde estaba la persona enferma. And with the hand of the Son of Y God, con la mano del Hijo de Dios, a hand of flesh like yours and una mine, mano de carne igual que la tuya y la mía, He would touch them and raise los them to their tocaba feet. y los levantaba sobre sus pies. Using the voice of the Son of God, Escuchando la voz del Hijo de Dios, He would demonstrate the love of heaven. Él iba a demostrar el amor del cielo, He would speak salvation and deliverance. hablar salvación y liberación. He heard the cries Dios escuchó el clamor and He responded to them. y le respondió ese clamor But He did it personally. y lo hizo de una manera personal. God did it with care and compassion. Dios lo hizo con cuidado y compasión. The first missionary to come to this El earth primer misionero que vino a esta tierra was when the Son of God fue entered cuando into el this Hijo earth. de Dios vino y entró a esta tierra. He didn't just come to tell people to be saved, No simplemente vino a decirle a la gente, ve, sé salva, but He came that by His life He would make the way of pero salvation. vino para que a través de su vida le hiciera el camino
camino a la salvación. God related to us. Dios se relató con God nosotros. cared for us. Dios se preocupó por And nosotros. God will still do the same Y today. Dios puede hacer lo mismo aún hoy. God hears every cry on this earth. Dios escucha cada clamor en esta tierra. But God's working in your heart and Y mind ahora Dios está trabajando en tu corazón y en el is mío. to tune our ears ¿Para qué? Para afinar nuestros oídos. so that we too can hear those Para que cries. nosotros podamos también escuchar esos clamores. In the air right now, En el aire, hoy en día, all around us, todo alrededor, we're surrounded by radio signals. estamos nosotros está a nuestro alrededor a señales de radio. You can't see them, No las puedes ver. but if you bring a radio in this Pero room si tú traes un radio en este cuarto and you turn it on, y lo prendes, you'll hear a lot of different sounds. vas a escuchar muchos sonidos. But when you move and lock in Y on one cuando lo signal, mueves y entonces te enfocas en una señal, you'll hear what's being said. vas a escuchar lo que se dice. There are many voices in this world, Hay muchas voces en este mundo, but the Spirit of the living God, pero el Espíritu del Dios vivo He comes to make our ears sensitive to vie- those cries. viene a ser nuestros oídos sensibles a esos clamores. God cares. Dios se preocupa. God wants to touch them again. Dios quiere tocarlos una vez más. But Jesus is not going to come back and go touch them Pero physically. Jesús no va a venir de regreso y tocarlos físicamente. You're going to be His hand. Tú vas a ser sus manos. You and I are going to be His voice. Tú y yo vamos a ser su voz. When He cries, Cuando Él clama, when the tears of God fall, cuando las lágrimas de Dios caen, they'll come through your eyes. van a venir a través de tus They'll ojos. roll down your cheeks. Van a atravesar tu But rostro. they come from the heart of God in Pero that body. vienen del corazón de Dios. That we might reach out and touch Para those que people. nosotros podamos alcanzar y tocar a estas personas. You and I Tú y yo are given to be the answer to the cries of this world. hemos sido dados como respuesta al clamor de este mundo. There's a woman in the nation of Armenia. Hay una mujer en la nación de Armenia, Her name is Sister Veronica. es la hermana Verónica. I met her when she was about 19 years of Yo la age. conocí a la edad de 19 años. She was a translator. Ella era una traductora. Spoke about 4 different languages. Hablaba como 4 diferentes lenguajes. But as she was growing up, Y mientras ella crecía, her parents were very old sus padres eran muy ancianos and they became very sick. y se enfermaron mucho. First it was her father. Al principio fue su He padre, laid in the bed for I think 2 or 3 years. acostado en cama como por 2 o 3 años. She cared for him day after day. Ella cuidaba de él día tras día. She believed God to heal Y him. ella creía en Dios para su sanidad. Every preacher that would come, Cada predicador que venía, she tried to get them to come to her house ella and pray trataba for de him. invitarlos a su casa para orar por su padre. One day my uncle Adrian Un went día mi tío Adrián fue and she said, "Will you come and pray for my y le father?" dijo, ¿puedes venir a orar por mi papá? Adrian went Adrián fue and he prayed. y oró. But you know, God didn't heal that ¿Y man sabes that qué? day. Dios no sanó a este hombre en ese día. And my uncle told her, Y mi padre, mi There's tío a- le dijo, "There's a purpose in this suffering. hay un propósito en este sufrimiento. We have prayed. Hemos orado. We've asked God in faith. Le hemos pedido a Dios en fe. And there's a reason why God has not raised Y hay him una up. razón por qué Dios no lo ha levantado. And in the future, you're going to know Y en why. el futuro tú te vas a dar cuenta por qué. Well, in time, her mother also became sick. Y a cierto tiempo su madre también se enfermó. And she had to care for both of them as they were dying in their Entonces beds. ella tenía que cuidarlos mientras ellos morían en sus camas. One day she was in there washing the feet of her father. Un día ella estaba lavando los pies de su padre And while she was washing his feet, y mientras ella se los lavaba, the Spirit of God spoke to el her. Espíritu de Dios le habló a ella. He said, "Veronica, Le dijo, Verónica, are you ready to wash the feet of the other elderly people?" ¿estás lista para lavar los pies de los otros ancianos? She said, "God, Ella dijo, Dios, if you need hands, si necesitas manos, use mine. usa las mías. If you need feet, Si necesitas pies, use my feet. aquí están mis pies. I'll do what you want me to do." Voy a hacer lo que tú quieras que yo haga. Her mother and father, they both died. Su madre y su padre, los dos murieron. But God opened a door for her. Entonces Dios abrió una puerta para ella. She didn't have money. No tenía dinero ella. That country at one time had 90% unemployment. Ese país en un tiempo tuvo 90%
de falta de trabajo. And the people that suffered the most were the elderly. Y la persona que sufría más eran los ancianos. We went into one building where they were living. Fuimos a un edificio donde ellos vivían. The Soviet Union had brought them there as orphans. La Unión Soviética los llevó ahí como huérfanos. When they were about 14 years of Cuando ellos age, tenían como 14 años, they had lived there for about 60 years. ya llevaban ellos ahora como 60 años ahí. The beams of the building were cracked and hanging down. Las tarimas del edificio ya estaban rotas y colgando. Part of the building had already fallen in an earthquake. Parte del edificio se había derrumbado en un terremoto. And the people were living in terrible conditions. Y la gente vivía en condiciones terribles. And God made a way for her to open a Pero home. Dios abrió un camino para que ella abriera un asilo. And she began to bring the elderly into Y that empezó a home. traer los ancianos a ese lugar. But that was born out of the suffering of her own Y family. eso nació del sufrimiento de su propia familia. She cared for them until they died. Ella los cuidó hasta que murieron. And today she cares for those elderly. Y ahora ella cuida de los demás ancianos. She doesn't have any more money now than when she started. Ella no tiene más dinero de que cuando comenzó. But day by day she lives by Pero faith. día tras día ella vive por fe, Washing the feet of those elderly. lavando los pies de sus ancianos. They found one man living in the garbage. Encontraron un hombre viviendo en la basura. They brought him in the home. Lo trajeron a ese hogar. They washed him, Lo lavaron. gave him new clothes, Le dieron nueva ropa. and began to tell him about Y Christ. empezaron a hablarle de Jesús. He didn't understand. Él no entendía. And one day he said to them, Y un día le dijo a ellos, "You keep talking about this ¿me Jesus. sigues hablando de este Jesús? When's he coming to the house? ¿Cuándo va a venir al asilo? I want to meet this man." Quiero conocerlo. Well, one of the pastors came Y uno de los pastores vino and began to explain to y him empezó a explicarle. and told him he could meet Jesus Christ Y today. le dijo, puedes conocer a Jesucristo hoy. That night he received Christ Esa into his heart. noche él recibió a Jesús en su corazón. The next morning, La próxima mañana, when everyone came to cuando breakfast, todos vinieron a desayunar, his seat was empty. su asiento estaba vacío. When they went up to the room, Cuando fueron a su cuarto, he was dead. estaba muerto. He went home, Se fue a su hogar. received Christ that night, Recibió a Cristo esa noche and was gone in the y morning. se fue en la mañana. But all of that was born out of Y suffering. todo eso nació del sufrimiento. She heard the cries of her own mother and father. Ella escuchó el clamor de su propia madre y su propio padre. Now she hears the cries of the people of her land. Y ahora ella escucha el clamor de la gente de su tierra. It costs very little to feed them. Les cuesta muy poquito para alimentarlos. People make sacrifices to do it. Y la gente hace sacrificios para hacerlo. God is tuning our ear. Dios está afinando nuestro oído. There's a cry of a people Hay un clamor de un pueblo that only you can hear. que solamente tú puedes escuchar. There's someone crying out. Hay alguien clamando. It may be children in the street. Tal vez sean niños en la calle. It may be men or women in the prison. Tal vez hombres y mujeres en las There's prisiones. someone crying out. Hay alguien clamando. And God's trying to tune Y your Dios está ear tratando de afinar tu oído that you could hear it. para que tú lo escuches. That you could be the answer to Para que that tú seas la cry. respuesta a ese clamor. That you could respond. Y que tú puedas responder. When you and I give our life to Him, Cuando tú y yo damos nuestra vida a Él, to be a vessel for Him, para ser un vaso para Él, we begin to step across into the supernatural. empezamos a pasar a lo sobrenatural. When we give until we have no money left, Cuando damos hasta que no tenemos más dinero, then we cross into the supernatural giving of God. entonces pasamos a cuando Dios empieza a dar sobrenaturalmente. And when you give your life, Y cuando tú das tu vida, you preach till you can't preach tú again. predicas hasta que ya no puedes predicar. You go village to village until you can't go again. Vas pueblo tras pueblo hasta que no puedes ir. You serve until you can't do anything else. Sirves hasta que no puedes hacer nada más. Your strength is gone. Tu fuerza se te va. It's in that time Y es en ese tiempo that you cross into the cuando tú supernatural cruzas la power of línea God. hacia el poder sobrenatural de Dios. And that work becomes connected to heaven itself. Entonces es cuando esa obra se conecta al cielo mismo. And the life of God begins to work through you. Entonces la vida de Dios empieza a obrar a través de ti. And your hands truly become Y His entonces hands. tus manos verdaderamente son las manos de Dios. And your heart is exchanged for the heart of Jesus Y tu Christ. corazón es intercambiado por el corazón de And the Jesucristo. power in which you serve Y el with, poder en el que tú sirves it becomes the power of the living se Christ. convierte en el poder del Cristo vivo.
God cared for mankind. Dios se preocupó por el ser humano. Jesus walked over to that place where that man was suffering. Jesús se acercó al lugar donde ese hombre sufría. The man said, "Nobody will put me in the water." El hombre que dijo, ¿sabes qué? Nadie me puede poner en el agua. But Jesus stood before him that day. Pero Jesús se puso enfrente de él en ese día. He said, "I am that pool. Y le dije, yo soy ese I jalar. am that healing. Yo soy esa sanidad. And you can't get to those waters. Y le dijo, tú no puedes ir a esas aguas. But today the waters have come to Pero you. hoy las aguas han venido a ti. And you may not have the strength to walk. Y tal vez no tengas la fuerza para caminar. But if you can lift your hand, Pero si tú puedes levantar tus manos, you can reach in and touch those waters right puedes now. alcanzar y tocar esas aguas en este momento. You and I become that vessel Tú of y yo heaven. somos ese vaso del cielo That we bring heaven to this para earth. poder traer el cielo a esta tierra, That we bring heaven into that para church. traer el cielo a esa iglesia, That we bring heaven into the suffering of Mazatlan. traer el cielo al sufrimiento de Mazatlán, That we bring heaven into that prison. para traer el cielo a esa prisión. They may have killed 5 people in that prison Tal yesterday. vez mataron a 5 en la prisión ayer, But the peace of God enters it today. pero la paz de Dios entra a ese lugar en este día, Because the representative of heaven has come in your life. porque el representante del cielo ha entrado a tu vida. You love with his love. Tú amas con su amor de él. You care with his heart. Tú te preocupas con su Your corazón. hands are his hands. Tus manos son las de él. I remember I was in Armenia a few years ago. Recuerdo estando en Armenia hace unos años atrás. They took me to a place to preach. Me llevaron a un lugar para predicar. And while we were there, Y mientras estuvimos ahí, there was an elderly woman there. había una mujer anciana. Her grandson. Su nieto. Many years ago, he was crippled. He could not walk. Su nieto de hace años atrás fue inválido y no podía caminar. And when my father was also at that village Y cuando mi preaching, padre estaba en ese pueblo también predicando, she asked him to go and pray for her ella le preguntó grandson. a mi papá que fuera a orar por su nieto. So my father went. Entonces fue mi papá And my father prayed for him. y oró por él. But he stayed there in the bed. Y el niño se mantuvo en la It cama. seemed like nothing happened. Parecía como que si nada sucedió. And he left. Mi padre se fue But a year or 2 later, my father returned. y 2 años un año o 2 después regresó mi papá. He went to the same village. Fue al mismo pueblo And when he went to preach, y cuando fue a predicar, the woman came. la mujer vino Very big smile on her con una face. gran sonrisa en su rostro And he said, "How is your y le grandson? dijo, ¿cómo está tu nieto? Where is he?" ¿Dónde está? He's outside. Él dijo, está afuera. He's running around with the other children. Está corriendo con los demás niños. She said, "The next morning, Él dijo, ella dijo, las siguientes mañanas, after you left, después de que tú te he fuiste, woke up healed." se levantó sano. We bring that to the people. Traemos esto a la gente. We are his hands extended to Somos this sus world. manos extendidas a este mundo. We show his compassion. Demostramos su compasión. Amen. Amén. They took me to a house in Me Armenia. llevaron a una casa en ese mismo país. They wanted me to pray for an elderly gentleman. Querían ellos que yo orara por un hombre ya pasado de edad. But when I came in that room, Y cuando yo entré a ese cuarto, there was a boy in that room too. había un niño también en ese cuarto. He was so sick. Estaba tan enfermo And when I looked in that que bed cuando miré esa cama with my eyes, con mis ojos, I saw my own son. miré a mi propio hijo. It was like my own son Era was como mi suffering. propio hijo estuviera sufriendo. I just laid over him, Simplemente lo abracé, just pleading with God to heal clamando a that Dios boy. por para sanar a este niño. This heart has been changed. Este corazón ha sido cambiado. It's not the old hard heart I once had. No es el corazón duro que una vez tuve, But we must go pero tenemos que ir and demonstrate his y love. demostrar este amor. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. The power of the Holy Spirit when he comes. El poder del Espíritu Santo cuando Él venga. He comes to empower hearts to give. Viene a dar poder a los corazones para dar. He comes to give power for people to pray with effectual. Viene a dar poder para que la gente ore con efectividad. He gives the power to go into all of the world. Viene a dar poder para ir a todo el mundo. Every one of us Cada uno de are nosotros called to be somos missionaries. llamados a ser misioneros. We may not all go, Tal vez no todos but vayamos, every one of us are called to pray. pero todos somos llamados a orar. That's why the church exists, Por eso es que la iglesia existe, to be a light to the nation. para hacer una luz a las naciones. Not the nation, the nations. No la nación, sino las naciones. And we're to pray. Y tenemos que orar. We're all to give. Todos estamos para dar. I go, Yo voy but I give.
y también doy. I have to give. Tengo que dar. It's all part of this. Todo es parte de todo esto. We may not have much to give, Tal vez no tengamos mucho, but when we give, pero cuando damos, God increases. Dios incrementa. God can increase anything, Dios puede incrementar cualquier cosa, but He cannot increase nothing. pero no puede incrementar nada. Maybe only have a few coins, Tal vez tengamos unos cuantos pesos, but when we give it, pero cuando lo damos, God can bless it. Dios lo puede bendecir. God can increase it. Dios puede incrementarlo. Throughout the scriptures, A través de las escrituras we see different cries of the lives of people. vemos diferentes clamores de las vidas de personas. And we have one instance in the book of Y Genesis tenemos un instante en el libro de Génesis where the woman Hagar, donde la mujer Agar she was sent away from Abraham. fue enviada lejos de Abraham. And as she went away, Y mientras ella se fue, she was given a bottle of water. se le dio una botella de agua. That story bothers me. Esa historia me molesta. She's an Egyptian. Ella es una egipta. And I work in Egypt Y today. yo trabajo en Egipto hoy. I love those Egyptians. Amo esos egiptos. That woman was a victim. Esa mujer fue una víctima. She was somebody that was hired, Fue alguien que se fue empleada. brought in and worked. La trajeron y trabajó. They used her La usaron. and then threw her to the Y side. después la tiraron a un lado. And she was left out there to Y die. ella la dejaron allá afuera para morir. But you know, when I read that story, Pero sabes, cuando yo leí esa escritura, the boy was dying. esa historia, el niño se estaba muriendo. The water is gone. No había agua. She put him under the bush Ella lo puso abajo del árbol and she walked away. y se fue. She said, I don't want to see him die. Ella dijo, no quiero verlo morir. Now the scripture tells us Ahora la escritura nos dice that she began to weep que ella empezó a llorar and she cried. y clamó. It doesn't say that the boy cried, No dice que el niño lloró, but it says she began to pero weep. dice que ella empezó a llorar. And God speaks to her Y Dios le habla a ella and He tells her, y le dice a ella, I've heard the boy cry. escuché al niño llorar. She was the one crying. Ella era la que estaba llorando en la But God escritura. heard the boy. Pero Dios escuchó al niño. What the Bible is showing Lo us que la Biblia nos enseña is that the two cries es de que los dos clamores have become one se cry. convirtieron en uno. We see the same thing with Hannah. Vemos lo mismo con Ana. She's in the temple crying, Está en el templo llorando. God, give me children. Dios, dame un hijo. She's weeping. Está llorando. Her heart is broken. Su corazón quebrantado. But there's a cry from heaven. Pero hay un clamor del cielo. And she doesn't hear it. Y ella no lo escucha. God's crying out. Dios está clamando. He's saying, I need a prophet. Y él dice, necesito un profeta. I need a voice to my people. Necesito una voz para mi pueblo. There's a cry from heaven. Hay un clamor del cielo. And there's another cry on this Y hay earth. otro clamor en esta tierra. But one day when she came to that Y temple, un día cuando ella entró al templo, she came to realize ella vino a darse cuenta her ear was tuned to hear God's que su cry. corazón estaba afinado con el clamor de The Dios. cry of Hannah El clamor de Ana and the cry of God y el clamor de Dios became one. se convirtieron en uno. And when the two cries become Y one, cuando los dos clamores se convierten en uno, a miracle will always take place. siempre va a suceder un milagro. And when you and I hear the cry Y of cuando God, tú y yo escuchamos el clamor de Dios, and that cry comes up in our y ese heart, clamor viene en nuestro corazón, that cry for the children of Mexico, ese clamor por los niños de México, that cry for those prisoners, ese clamor por esos presos, that cry for the drug addicts, por el drogadicto, that cry for the lost, por el perdido, the cry for those women in el prostitution. clamor de esas mujeres en When prostitución. our cry and God's cry become Cuando one, el clamor nuestro y el de Dios se convierte en uno, divine results will come. resultados divinos son los que van a venir. God will bring the power. Dios va a traer ese poder. I remember a few years ago, Recuerda, hace unos años atrás I was in Guatemala, estuve en Guatemala and we were preparing to go to y Cuba. nos estamos preparando para ir a Cuba. And as I was preparing to go, Mientras yo me preparaba para ir, we were in the prayer meeting in School of Christ. estábamos en la reunión de oración en la Escuela de Cristo You know, it felt like any other day. y se sentía como si fuese otro día. But I was just there praying, Y yo estuve ahí orando and all of a sudden, in a moment, y de repente, en un momento, the Spirit of God touched me, el Espíritu de Dios me tocó and I fell on the floor, y caí en el suelo, on my knees. arrodillado. And my eyes were open, Mis ojos estaban abiertos and I saw a harvest field. y entonces miré un campo de cosecha, It was further than I could see. más lejos de lo que yo pudiera ver. It was white. Era blanco, It was ready for harvest. listo para la cosecha. And the wind was blowing across the field. Y el viento estaba soplando ese campo And the grain began to fall. y empezó a caerse el trigo. And I saw that. Y miré eso And in the wind, y en medio del viento there was a soft voice.
había una voz suave and it was saying, "Come and harvest. que decía, ven a la cosecha, Come and harvest." ven a la cosecha. It was God's Spirit. Era el Espíritu de Dios. Now, the year before, Ahora, el año anterior, I had made 16 trips in 1 year. yo ya había hecho 16 viajes en un solo año. I was exhausted. Estaba cansado, My family was mi tired. familia estaba cansada, I couldn't do anymore. ya no podía más. I physically couldn't take it. Físicamente ya no aguantaba más. And now I see this vision. Y ahora entonces miré esta visión And God is telling me, y Dios me estaba diciendo, "Come and harvest." ven a la cosecha. I said, "God, I can't. Le dije, Dios, no puedo, I can't do this. no puedo hacer esto. I'm doing all I can do." Estoy haciendo todo lo que puedo. And God just said, "Come." Y Dios me dijo, ven a la cosecha. He just kept calling, Me seguía llamando, "Come and harvest." ven a la cosecha. And I kept telling God, "I can't do Y yo le this. decía a I can't. Dios, Dios, no puedo hacer esto. I can't do more than I'm Ya doing." no puedo hacer más de lo que ya estoy haciendo. But He wouldn't listen to that. Pero él no lo escuchaba. And finally I stood to my feet. Finalmente me puse sobre mis pies. I was crying so hard. Estaba clamando tan I fuerte. think it probably caused a lot of disruption in the prayer Creo que meeting. estaba haciendo una disrupción en la reunión de oración. But I was weeping so Pero hard. estaba clamando, llorando tan I fuerte could not que control no it. podía controlarlo. And while I was standing Y there, mientras estaba ahí parado, I told God, le dije a Dios, I said, "I'll go. le dije, iré, I'll do it. lo haré, But you have to lift my pero tú hands. tienes que levantar mis manos. I don't have the strength. Tengo la fuerza. I can't do more than No this." puedo hacer más que esto. And while I was Y praying, mientras yo oraba, a man that doesn't speak English, un hombre que no hablaba inglés, doesn't understand what I'm que no saying, entiende lo que yo estoy diciendo, he got under this arm. me agarró el brazo, He lifted it up to lo heaven. levantó. It was Pastor Romero, Era el pastor Romero, that pastor in Guatemala City. ese pastor en la ciudad de Guatemala, And he prayed. y oró He stood with me. y se paró conmigo. And for 12 years, Y por 12 años he has never left my side. nunca ha perdido mi vista. He's gone to Europe in my place. Ha ido a Europa en mi lugar. He'll go anywhere in this world for me. Él iría a cualquier parte del mundo por mí. He'll help me do anything that needs to be Él me done. ayudará a hacer cualquier cosa que se He'll make necesita any hacer. sacrifice he has Él to hará make. cualquier sacrificio que tiene que hacer. I can't tell you what he's meant to No my le life. puedo decir yo lo que significa Él para mi vida. We almost lost him last year. El año pasado casi lo perdimos. He was so sick he nearly died. Estaba tan enfermo al punto de He muerte. said, "I was outside of my body. Él I me saw dijo, it in that él hospital." dijo, yo salí de mi cuerpo, lo miré en el hospital. He said, "But God brought me back." Pero dijo, Dios me trajo de regreso. And he's preparing now Y ahora se está preparando to go to Turkey, para ir a Turquía, to go to India, para ir a India, to preach this a gospel. predicar este evangelio. God's made a way for him. Dios ha hecho un camino para él. I kept praying, Seguí orando and I shared yesterday y compartí ayer that I felt my call was to go to Spain. que sentía yo antes que mi llamado de ir a España. I believed that everything I was doing, it was going to end in Spain. Yo creía que todo lo que estaba haciendo era ir y terminar en I España. was standing there and I was praying, Estaba ahí orando, and two hands touched my feet. entonces dos manos tocaron mis pies. And it felt like something just drained out of my Y body. sentí como que algo salió de mi vida. And I opened my eyes. Y abrí mis ojos There was a young man y there, había un joven ahí a Costa Rican, de Costa Rica, named John Castrillo. Juan Castrillo, And I saw him there. y lo miré ahí. And I was just standing there praying. Y estaba ahí yo orando 2 years later, 2 años después. actually it was 1 year later, Es más, 1 año después. he was on an airplane going to Spain. Él iba en un avión rumbo a España. He's been there now for about 10 years, Ahora él lleva ahí casi 10 años pastoring 2 churches. pastoreando 2 iglesias. He has 2 children now. Tiene 2 hijos ahora. Him and his wife serving God Él, there. él y su esposa sirviendo a Dios. God sent me to find him. Dios me envió ahí para encontrarlo a él. And then there was nobody under this hand. Y no había nadie abajo de esta mano, But God showed me pero Dios me mostró a man named Brian. un hombre llamado Brian. He worked with me in missions for many Él years. trabajó conmigo en misiones por muchos años. He was not physically in that room Él that day. estaba físicamente en ese cuarto, But God said, I gave you him pero Dios me dijo, te lo di a él to lift up that hand. para levantar esa mano. And for many years, Y por muchos años, Brian stood with me. Brian ha estado conmigo.
And I stood there that day. Y yo estuve ahí en ese día. Every question of my life, Cada pregunta de mi vida, God answered it one after the other. Dios la contestaba una tras otra. What He was going to do, ¿Qué es lo que Él iba a hacer? what He wanted me to do, ¿Qué es lo que Él quería que yo hiciera? how He wanted me to do ¿Cómo es que Él quería que yo lo hiciera? it. In one prayer meeting, En una oración, He did all of that. en una reunión de oración lo hizo todo. It was about 6 years later. Y 6 años después, I was in Egypt. estuve yo en Egipto. Brian was with me. Brian estaba ahí conmigo. It was the last time Fue la última vez that we would work together. que íbamos a obrar juntos. And we stood there that Y day, estuvimos ahí ese día. and I was teaching. Y estaba yo enseñando. All of a sudden, God took me away from the De lesson, repente Dios me sacó de la lección. and God began to speak through me too. Y Dios empezó a hablar a través de mí. And it was our parting. Y era We were leaving, nuestra despedida. and I knew I was saying goodbye Y to yo him. sabía que le estaba diciendo adiós a él. But I had told him, Y yo le dije, I said, you stood with me all le this dije, time, sabes que has estado conmigo todo este tiempo. and may God give you someone. Que Dios te dé a alguien. When you go to Africa, Que cuando tú te vayas a África, when you go there to live, He was cuando going to vayas live ahí, there. él sí irá a África a vivir. I said, may God give you someone Que Dios te dé a alguien to be 2 times more to you than que- you were to me. que sea 2 veces más lo que tú has sido para mí. And that day, Y ese día it was over with us. se terminó entre nosotros. And I felt that hand begin to go down. Y sentí que esa mano se empezó a bajar. And there was a woman sitting over Y here, había una mujer sentada de este lado, an Egyptian. una egipcia. And she cried out. Y ella clamó. She said, the Egyptians Ella dijo, los will egipcios stand in His place. se van a poner en su lugar. And we will take His place and lift up your hands. Y vamos a ponernos en su lugar y levantar tu mano. They have done their best. Ellos han hecho lo mejor que pueden. They've made many mistakes. Se han equivocado muchas veces. The Egyptians have loved me. Pero los egipcios me han amado. They have done everything they know to Han do. hecho todo lo que saben hacer. And I love them. Y yo les amo también. And they stand with me the best they know Y ellos how. están junto conmigo lo mejor que ellos puedan They go to saber. countries for me that I can't go to. Ellos van a países a los cuales yo no puedo ir. They're helping me to reach people I Me cannot están reach. ayudando a alcanzar a la gente que yo no puedo When alcanzar. I saw that field, Cuando yo miré ese campo and God was saying, come and y Dios me harvest, decía en esa visión, ven a la cosecha, He was teaching me me estaba the enseñando way of the supernatural. el camino a lo sobrenatural. You see, we always try to do more, more, Sabes, more. siempre tratamos de hacer más y más y más. But Mary showed us the secret. Pero María nos enseñó un secreto. When you fall at His feet, Cuando tú caes en sus pies, then He will raise you up. entonces Él te va a levantar. And it will no longer be your heart. Y ya no va a ser tu propio corazón, It'll be His. va a ser el de Él. It'll no longer be your Ya power. no va a ser tu poder, It'll be His va a power. ser el poder de Él. You will no longer love with your own No vas a amar con tu propio corazón, but you will love with His. pero vas a amar con el amor de Él. That love that's unconditional. Ese amor incondicional. That love that loves those that betray you. El amor de amar a aquellos que te traicionan. A love that no one can break apart. El in your amor life. que nadie puede romper en tu vida. When we are willing to do what Cuando God estamos wants us to do dispuestos a hacer lo que Dios quiere que hagamos and surrender all at His y feet, rendimos todo a sus pies, He will do the supernatural in our life. Él va a hacer lo sobrenatural en nuestra vida. The last few days, Los últimos I've días had the opportunity to spend with Brother Carlos, tuve la oportunidad de pasar con el hermano his Carlos, family. su familia. We've seen many of the works that they're doing. Hemos visto muchas de las obras que están haciendo. We've known them for many years. Los hemos conocido por muchos años. We met them nearly in the beginning of their ministry. Los conocimos cerca del inicio de su ministerio. But I've watched God Y he visto a Dios through the supernatural a través de lo sobrenatural just meet every need of that ministry. suplir cada necesidad de ese He ministerio. doesn't have to beg, No tiene que rogar, just has to trust God. simplemente confiar en Dios. And God brings through ways we never thought Y possible. Dios trae los caminos que nunca pensamos ser He'll meet posibles. every need of our life. Él suplirá cada necesidad de nuestra vida. I have a friend in Iraq, Tengo un amigo en Irak, pastor of a church. un pastor de una iglesia. He's from Baghdad. Es de Bagdad. He lives in the north of Iraq. Vive en el norte de ese país. The Muslim government El gobierno musulmán gave him land le dio tierra to build a church. para construir una iglesia. That's impossible, Eso es imposible, but that's God. pero ese es Dios. God works in the Dios obra impossible. en maneras misteriosas. And when we surrender our lives to Y Him cuando nosotros rendimos nuestra vida a Él to be His vessel, para ser su vaso, we will become a vessel of the supernatural. vamos a ser un vaso de lo sobrenatural. We will work under His power. Vamos a trabajar bajo su poder. He meets every need Él suple cada necesidad according to His de riches and acuerdo a sus glory riquezas en gloria.
In our church, we never have a bank full of money, En nuestra iglesia nunca tenemos el banco lleno de dinero, but He just brings it in. pero Él lo trae. You may never have more money than you have Tal now, vez no tengas más dinero del que tienes ahorita, but you can reach this world for God. pero puedes alcanzar este mundo para Dios. And when you Amén. stand before God, Y cuando tú te pones enfrente de Dios, you may not have 10 pesos in your tal vez pocket, no tengas 10 pesos en tu bolsa, but you may have 10,000 souls standing with you. pero tienes 10,000 almas contigo. And they all came through God's Y supernatural todos giving. vinieron a través de la influencia sobrenatural de Dios. Father, we thank you Padre, te today. damos gracias en este día. We thank you for your calling. Gracias por tu llamado, God, for these precious pastors. por esos pastores preciosos. God, we know we're here in your will. Sabemos que estamos escuchando tu voluntad. God, you love Mexico. Tú amas a México, Dios, And God, you're ready to send y Mexico. estás listo para enviar a México. You're ready to make Mexico a blessing to this world. Estás listo para hacer México una bendición a este mundo. We know there are many difficulties and problems in this country. Sabemos que hay muchas dificultades y problemas en esta nación. And that proves that when you work, that it'll be your power. Y eso comprueba que cuando tú obras es tu poder. That whenever things are done, Que cuando las cosas se terminan, that the world can only say God did it through que el Mexico. mundo solamente podrá decir Dios lo hizo a través de It México. was God through the Mexican people. Fue Dios a través del pueblo mexicano. It was Christ's love through them. Fue el amor de Cristo a través de It was ellos. God financing the work. Fue Dios haciendo las finanzas. It was a miracle of God. Fue el milagro de Dios. God, we come to you Y today, Dios, venimos ante ti hoy, surrendering all at your feet. rindiendo todo a tus pies. We don't know what to do, No sabemos qué hacer, but we have this desire in our pero hearts. tenemos este deseo en nuestros corazones. And God, we bring that desire Y Dios, before you. traemos este deseo delante de ti. God, tell us what to do. Dios, dinos qué hay que hacer. Point the direction. Muestra la dirección. Take us by the hand. Llévanos por la mano. Guide us. Dirígenos. Show us what to do. Enséñanos qué hacer. God, put your arms around our Señor, pon children, tus manos alrededor de nuestros hijos, our wives, nuestras esposas, husbands. los esposos. Gather us together Únenos and use us as a y family. úsanos como familia. Use us in that field. Úsanos en ese campo. Take us, Father, Llévanos, to Padre, places beyond we could ever dream. a lugares más allá de nuestros sueños. In the name of En el Jesus. nombre de Jesús. God, we trust you, Dios, confiamos en ti. but we only can trust Y you solamente podemos confiar if we love you. si te amamos, Señor. Love. Al amor. Love produces trust. El amor produce confianza. We love you today. Te amamos hoy, Señor. We trust you today. Confiamos en ti hoy. Give us the faith. Enseña, danos la fe. Give us the grace Danos la gracia by your Spirit. por tu Espíritu. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Dios le bendiga.